La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor les da la bienvenida al podcast La Voz contra el Dolor, un podcast donde expertos compartirán información relevante con todo lo relacionado al dolor. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Adela Contreras Carreto, anestesióloga egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social y algóloga egresada del Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante llamado AINE con otros mecanismos de acción, específicamente metamizol y clonixinato de lisina, dos medicamentos que usamos mucho, tanto para dolor agudo posquirúrgico como en la consulta. Y vamos a adentrarnos primero con el metamizol, el cual es una pirazolona que nos va a dar efectos analgésicos tanto periféricos como centrales. Asimismo, es usado ampliamente como antipirético, es un espasmolítico y va a tener una potencia antiinflamatoria mucho menor que otros AINE, de hecho casi nula. De hecho, su efecto antiinflamatorio se alcanza en dosis mayores a 4 gramos. Va a tener un pH no ácido y un pK activado casi neutro, con una unión a proteínas de 54%. Este medicamento va a atravesar la barrera hematoencefálica y es un profármaco que se hidroliza rápido. Va a tener un mecanismo no enzimático para formar el 4-metil-aminoantipirina o 4-MAA, que es su principal metabolito activo. El mecanismo por el cual este 4-MAA inhibe la COX continúa siendo desconocido. Finalmente, resumiendo el metabolismo, el 4AA y 4MAA van a ser los metabolitos activos que pueden ser identificados en plasma tras su administración. Va a tener este metabolito, el 4MAA, una biodisponibilidad de 85% administrado de forma oral y su efecto analgésico pico lo vamos a alcanzar en 20 a 45 minutos de forma intravenosa. Su biodisponibilidad vía intramuscular es de 87%. Va a tener un aclaramiento de 0.18 a 4.2 litros por hora. Y los mecanismos responsables de la analgesia, los cuales continúan siendo posibles, pues va a ser la activación del sistema opioide, la inhibición de la COX-3, que aún está en estudio, y la activación del sistema cannabinoide. Es por eso que se debate si el metamizol es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Va a tener dos mecanismos de acción, el periférico, que va a ser por reducción de la actividad de los nociceptores, y uno central, que va a actuar sobre la sustancia gris periacueductal, activando las vías inhibitorias del dolor. En cuanto a su mecanismo de acción periférico, pues va a involucrar poca inhibición de COX-1 y COX-2, es por eso que es un antiinflamatorio muy débil, y en cambio una inhibición fuerte de la COX-3. Al inhibir COX-3 va a reducir la síntesis de prostaglandina E2 en el asta dorsal de la médula espinal, lo que nos va a llevar a una disminución de la sensibilidad de los nociceptores a los mediadores del dolor. También va a disminuir la excitabilidad de los nociceptores y se va a alcanzar su efecto analgésico. También va a activar la vía del óxido nítrico GMP cíclico canales de potasio. Va a provocar la apertura de canales de potasio, va a hiperpolarizar al nociceptor llevando a su desensibilización. También ha sido asociado un mecanismo antihiperalgésico y antiespasmódico por esta forma. Asimismo, es interesante recalcar que va a activar el sistema opioide endógeno. Esto fue propuesto en el año 2000, es reciente relativamente, por Tortorici, y esto lo vio inyectando metamizol en la sustancia gris periacueductal. Y entonces vio que esto inducía antinocicepción en ratas y que esto era antagonizado por naloxona. En el 2005, Vázquez lo corroboró
ya que vio que la naloxona aplicada en la sustancia gris periacueductal abolía la antinocicepción del metamizol. Uh-huh. También va a tener una acción sobre el sistema endocannabinoide. Uh-huh. En la médula espinal se va a formar un metabolito del paracetamol conjugado con ácido araquidónico. Esto lo vieron ya que el paracetamol interactuaba con receptores cannabinoides para producir analgesia a través de la amida hidrolasa de ácidos grasos, que es la principal enzima catabólica que regula el endocannabinoide anandamida. Los AINE inhiben COX y esta enzima, la amida hidrolasa de ácidos grasos, lo que induce analgesia a través de los receptores CB1 y CB2. Entonces esto nos sugiere un posible vínculo entre el AINE y los endocannabinoides. Propiamente la acción del metamizol sobre el sistema endocannabinoide, pues Rogosh y su grupo en el 2012 determinaron que el MAA y el AA son agonistas de los receptores de cannabinoides tipo 1 o CB1, que son receptores incluidos en el sistema antinociceptivo descendente. Obviamente sabemos que la activación de CB1 va a reducir la transmisión GABAérgica en la sustancia gris periacueductal, lo que nos va a desinhibir las neuronas excitadoras, o sea, las glutamaérgicas. Por ende, va a iniciar la antinocicepción como consecuencia de la activación de la vía descendente. Escobar y su grupo en 2012 demostraron el efecto antinociceptivo del metamizol al inyectar un antagonista del receptor CB1 en la sustancia gris periacueductal y en el bulbo raquídeo rostral ventral medial. Su efecto antipirético pues es ampliamente conocido, va a bloquear la síntesis de prostaglandina E2 a nivel central, no va a tener injerencia sobre las prostaglandinas periféricas a menos que apliquemos una dosis de más de 4 gramos. Es por esto que no es considerado un AINE, sino un analgésico no opioide, ¿vale? Mismo que sigue pues en debate. Su efecto espasmolítico pues se sabe que es porque inhibe la liberación de calcio intracelular y como resultado nos va a dar la reducción de la síntesis de fosfatoinositol. Ya sabemos que en México es ampliamente usado por su bajo costo. Sin embargo, desde el 77 la FDA lo retiró del mercado en Estados Unidos porque pues, se presentaron casos de agranulocitosis y anemia plástica. Por ende, no se comercializa en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y pues en México es de venta libre, ¿vale? Es por esto que la COFEPRIS en el 2010 lanzó una serie de recomendaciones en la que nos pide valorar riesgo-beneficio, obviamente interrumpir si hay choque anafiláctico o granulocitosis, no administrarlo en pacientes con trastornos hematopoyéticos, precaución en presión arterial sistólica menor de 100, siempre diluirlo a razón de 1 a 10 lentamente y no exceder 1 mililitro por minuto, de preferencia administrarlo en decúbito y pues una vigilancia estrecha. Su NNT es de 2.4 a 500 miligramos vía oral, esto para dolor agudo posoperatorio. 500 miligramos vía oral tienen un efecto similar que 400 miligramos de ibuprofeno. 2.5 gramos IV tienen efecto similar que 100 miligramos de tramadol y es más efectivo que paracetamol a dosis de 1 gramo. La dosis máxima es de 4.000 miligramos. Y pues aplicaciones clínicas, dolor agudo posquirúrgico, cefalea tensional, dolor visceral, dolor oncológico, dolor tipo cólico. Efecto adverso, pues el más serio obviamente sería agranulocitosis. Sin embargo, pues se ha observado una incidencia de 0.56 a 4.4 casos por millón y una mortalidad de 0.4 casos por millón. Más común, pues problemas cutáneos, reacciones alérgicas, broncoespasmo. Sin embargo, no se ha visto que provoque más problemas gastrointestinales que cualquier AINE. En México lo encontramos de patente, pues en las marcas Neomelubrina, en jarabe pediátrico, en solución inyectable en 1 gramo mililitro, otras marcas pues la Prodolina, Neomelubrina, Buscapina, etc. Bueno, Buscapina compuesta con iosina. Entrando al tema de clonixinato de lisina, pues este es un fármaco bastante atractivo que va a tener un menor efecto lesivo.
Va a tener, sin embargo, evidencia científica escasa, no se encuentran muchos estudios y la mayoría de los estudios han sido realizados experimentales in vitro en tejidos animales y en ratas. Es un AINE derivado del ácido nicotínico, su principal acción terapéutica es analgésica, sin embargo también tiene una acción complementaria antiinflamatoria y antipirética. Va a compartir el mecanismo de acción con los demás AINE, que es pues inhibición de la COX. Ha demostrado acción inhibitoria de síntesis de leucotrienos y otros mediadores inflamatorios y tiene interacción con mecanismos periféricos y centrales nociceptivos. Su potencia inhibitoria de la COX es 37 veces menos que el ketorolaco. En riñón, el ketorolaco tiene 200 a 400 veces más alta capacidad inhibitoria. No va a disminuir la producción de prostaglandina E2 como los demás AINE. En cerebro se ha visto que inhibe la biosíntesis de prostanoides a nivel central, lo que nos va a dar una inhibición rápida y eficaz del dolor. Como ya sabemos, anteriormente se creía que la COX-1 era constitutiva, que se encontraba en todos los tejidos con funciones fisiológicas como proteger el epitelio gástrico, proteger la función renal o una adecuada agregación plaquetaria, y se creía que la COX-2 era inducida. Sin embargo, ahora se sabe que ambas se encuentran de forma constitutiva. La COX-2 mantiene los mecanismos inflamatorios, amplifica las señales dolorosas que surgen en áreas de inflamación y, como les mencioné, ya se sabe que también es constitutiva en ciertos tejidos, pero que pues ante un proceso inflamatorio su expresión va a aumentar hasta 20 veces. La acción predominante del clonixinato de lisina es sobre la COX-2, tiene menos actividad en COX-1. Sus productos derivados del ácido araquidónico y 5-lipoxigenasa son ulcerogénicos. Entonces, la vía estimulada por el incremento de ácido araquidónico como inhibición de la COX, pues la lisina va a inhibir la producción del 5-ET, contribuyendo con el mecanismo adicional de protección gástrica que los otros AINE no tienen. El 5-ET es el 5-hidroxieicosatetraenoico. Otros AINES inhiben tromboxano A2 por más de 48 horas y lisina por menos de 6 horas, lo que también lo hace atractivo. No produce modificación de la función plaquetaria a dosis terapéuticas, por eso se prefiere en pacientes en los que es necesario evitar el efecto antihemostático y el sangrado. Va a tener efecto sobre el óxido nítrico, el cual pues es un mediador intra y extracelular producido por la óxido nítrico sintasa que regula la homeostasis. La producción de óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa inducible va a tener un papel en la inflamación, respuesta y reparación de tejidos. A mayor INOS, o sea, esta óxido nítrico sintasa, va a haber más generación de superóxido. Por ende, pues una generación de peroxinitrito y pues los efectos tóxicos del óxido nítrico y el peroxinitrito va a tener efectos perjudiciales de la endotoxina de las fusiones del tejido. Algunos AINE inhiben la expresión de esta enzima en macrófagos y pues el clonixinato de lisina va a inhibir la expresión del óxido nítrico sintasa inducible, que es inducida por lipopolisacáridos en el pulmón de la rata. Por esto se ve el efecto antiinflamatorio logrado con la inhibición de la COX-2. A nivel del sistema nervioso central va a tener una inhibición de la liberación de prostaglandina E2 en el asta dorsal, disminuyendo la sensibilización de vías nociceptivas. Va a regular los receptores opioides y se ha investigado por autorradiografías cuantitativas de mu, delta y kappa en el cerebro de las ratas. Su mecanismo sobre el sistema opioide se sugirió por antagonismo de efectos analgésicos por naloxona y por aumento de niveles de opioides endógenos. Esto se dio en el 98 por el grupo de Sierra Alta. Obviamente, pues no hay más estudios que respalden esta teoría.
Modula la secreción de ligandos endógenos como beta-endorfinas y encefalinas y va a tener mayor afinidad por el receptor MOR en el núcleo talámico medio dorsal, lo que nos da la inhibición de la vía descendente del dolor. Al tener mayor afinidad por MOR en el giro dentado del hipocampo, va a modular la neurotransmisión involucrada en la neuroplasticidad. Esto se vio por ratas tratadas 10 días con lisina. Y como va a haber menos número de receptores DOR en el septum lateral y menos receptores COR en núcleos talámicos, va a reducir niveles de leucina y encefalina en el tálamo, lo que nos va a regular los receptores opioides del cerebro, que podrían involucrar otros mediadores como serotonina y prostaglandinas. La evidencia clínica que nos dice, pues que está indicado con diferencia estadística significativa en comparación con otros AINE para cefaleas, dolores musculoesqueléticos, articulares, en pacientes con neuritis, odontalgias, dismenorrea y dolor agudo postquirúrgico. Su absorción vía oral es rápida, se alcanza una concentración plasmática máxima entre 36 a 46 minutos, con una alta unión a proteínas de hasta el 98%. Va a tener dos metabolitos hidroxilados, que es el clonixin-N-óxido y el clonixin. 74% se excreta por orina, con una vida media de eliminación de 1.4 a 1.9 horas. Sus efectos adversos en el sistema nervioso central son muy raros, que puede ser vértigo, respiratorios también muy raros, broncoespasmo y disnea. Y gastrointestinales, pues malestar, plenitud gástrica, náusea, vómito, diarrea. Y pues los demás, ¿no? Muy raros, rash cutáneo, prurito, eczema maculopapular, etc. Su posología en adultos se puede dar de 125 a 250 miligramos hasta cada 6 horas vía oral, máximos a 350 miligramos día. 100 miligramos cada 4 o 6 horas iba a ser vía intravenosa o intramuscular, máximo 200 cada 6 por estas vías. En enfermedad renal crónica e insuficiencia hepática se debe administrar con precaución, no darlo en una tasa de filtración glomerular menor a 30. En pacientes mayores de 65 años administrarlo con precaución, no hay que partir los comprimidos, no masticarlos y recordar que este medicamento no va a alterarnos el tiempo de sangrado, lo que lo hace atractivo. En México, pues, ¿qué marcas podemos encontrar con este medicamento? El Dorixina, el Firac, el Espacil, Doltrix, Dorixina, como ya les mencioné, y pues también lo podemos encontrar en forma de gel o combinado con otros medicamentos o incluso con relajantes musculares. Espero les haya gustado esta breve charla de estos dos medicamentos que usamos bastante, tanto en quirófano como en la práctica médica en la consulta, y pues recordar pues su bajo costo, y yo creo que lo que les comenté lo hace como analgésicos atractivos, y pues cualquier cosa estamos a la orden.